nos vamos presentando mientras que seguimos admitiendo. Yo me llamo Conrado, eh, pertenezco a Graduado por el Derecho a la Salud, soy residente de Medicina General y Familiar. Bueno, yo quería contar un poquito que para quienes no conocen a la agrupación, Graduados por el Derecho a la Salud, eh, tiene, es como un espacio donde participan graduados y graduadas de distintas disciplinas del área de salud, donde tenemos representación en el consejo directivo de la facultad. eh, Dentro del consejo hay 20 consejeros y así como muchos conocen las elecciones estudiantiles o también de docentes, bueno, el consejero graduados también se vota, en general cada 2 años, y bueno, ya desde hace 3 elecciones es que nuestra agrupación es la que viene ganando y formando parte del órgano de gobierno de la facultad, donde se toman todas las decisiones que tienen que ver con la facultad y que, bueno, donde podemos presentar proyectos, ideas, reclamos o inclusive darle legitimidad a este tipo de cursos como el que vamos a hacer estas semanas, estos meses. También les quería comentar, bueno, que obviamente a graduados pertenecen, como les digo, profesionales que están trabajando o están haciendo la residencia en distintos hospitales, distintos servicios, y que obviamente es un espacio que está abierto para la participación de quien le interese. Eso también es importante que se sepa, que no es un grupo cerrado, sino que todo lo contrario. Así que si a alguien le interesa saber más de eso, después podemos seguir conversando. Y también contarles que el financiamiento del curso nos permite tanto garantizar lo que son los certificados, también darles o sí, brindarles un presente a los docentes, los docentes que colaboran eh, con, con el curso, que dan las clases. Así que bueno, en ese sentido les queremos agradecer también porque de esta forma también nos permite autofinanciarnos, nos ayuda a poder tener una autonomía, una independencia a la hora de tomar decisiones y así no depender de nadie, sino que de los graduados y las graduadas de la facultad. Así que bueno, agradecerles un montón también por participar. Esperemos que les sirva, que les ayude y que también puedan sacarse todas las dudas. En general, ahí Paola también va a contar un poquito el funcionamiento, pero primero se da en general la clase y después damos lugar para preguntas. Así que también invitamos a que participen en ese sentido, que se saquen todas las dudas, que eso también ayuda y le da dinámica a la charla y a la clase. Así que bueno, nada, le dejo con Paola, que también es una compañera. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Paola Reyes, soy médica clínica, trabajo en el Hospital Carrasco. Voy a estar también, soy parte de Graduados por el Derecho a la Salud, así que voy a estar acá acompañándolos en las clases y un poco tratando también de moderar un poco la charla, esto que decía Coco recién de las preguntas. Va a haber un espacio, digamos, para que después vayan haciendo las preguntas, las pueden ir mandando si quieren por el chat. Y la idea también es abrir un espacio después para poder ir leyendo esas preguntas que vayan surgiendo para los docentes al final de las clases. Eh, Así que bueno, después las clases van a estar subidas para que ustedes las puedan ver en diferido también, pero bueno, sí saber que para poder rendir el examen final se necesita el 75% de asistencia a las clases, por lo cual está bueno también poder verlas sincrónico. Así que bueno, eh, ahora sí, si les parece, ya voy presentando a la docente, que muchos ya la conocen. Esta es la cuarta edición del curso de Urgencias y Emergencias de Graduados, así que ya la han visto muchas veces. Es Belén Montenegro, es docente de la práctica final, además de la Facu de Medicina. También es especialista en clínica y en oncología, que hace sus funciones en el Hospital Eva Perón. Ella va a estar dándonos hoy la clase de politraumatismo. Hola Pau, ¿cómo estás? Bueno, hola Coco, hola Pau. Bueno, nos encontramos otra vez en esta cuarta edición, como dijo Pau. Contenta también de participar, esta vez abriendo el curso con la charla de politraumatismo.
Esta clase también ya la di para un curso del centro estudiante, así que la idea es más o menos el mismo PowerPoint porque no hay mucha actualización, pero bueno, la idea es que sea un ida y vuelta y que podamos refrescar estos conceptos que a veces los tenemos un poco olvidados. Y más que nada, el curso, al ser destinado a medicatos y práctica final, politraumatismo es un tema que lo vemos ahora. Así que, bueno, bienvenida a todas las dudas. La idea es que sean al final, así yo no interrumpo. Igual si hay alguna duda, Pau, que sea justo de esa diapositiva o justo ese tema que como que da para cortar la charla, la cortamos, no tengo drama. ¿Sí? Bueno, arrancamos nomás. A ver si tengo que compartir pantalla. Denme un segundo. Foto táctil. Bueno, ahí se ve bien. Sí. Puede tardar un poquito porque somos muchos. Ahí se ve, entonces arrancamos nomás. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el manejo inicial del trauma. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven de esta charla? Me olvidé los auriculares, así que si no me escuchan bien, vayan diciéndome. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven? ¿Qué podemos hacer nosotros o nosotras en la guardia general y en el prehospitalario un poco, ¿sí? Pero más que nada la formación, porque todo lo que es más complejo se lo dejamos, obviamente, a los chicos de cirugía y de terapia intensiva. Vamos a ir viendo qué derivamos, cuándo derivamos, cómo derivamos, qué tenemos que tener en cuenta al encontrarnos en una escena de un politraumatismo, qué tenemos que tener en cuenta en la guardia, ¿sí? Y obviamente me pueden ir frenando. Como para arrancar, siempre yo arranco con esta diapositiva, que son los escenarios. Los escenarios del politraumatismo son diferentes. Vos tenés el manejo del politraumatismo en el prehospitalario, que es el lugar donde se generó este accidente de tránsito, y el escenario intrahospitalario, que es el que recibe la Guardia General. Y no es lo mismo recibir un politraumatismo en un segundo nivel que en un tercer nivel. Entonces, siempre es importante saber dónde estamos parados y qué podemos hacer ahí. Que obviamente, por ejemplo, el triage, que ya vamos a hablar un poco, va a tener más importancia, va a jugar un rol más importante en lo que es el prehospitalario, y en el hospitalario lo que vamos a tener más en cuenta es toda el aparataje que vamos a tener, qué servicio tenemos disponible para que nos den una mano, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos que se plantean en un manejo de un politraumatismo, tenemos 5, pero yo los voy a decir así un poco con mis palabras. Primero, tenemos que evaluar el paciente, o sea, cómo está hemodinámicamente y cómo está ese ABCD que ustedes conocen y se lo saben de memoria. Hay que saber hacerlo de una manera rápida y con precisión, donde estén. ¿Por qué? Porque acá se nos juega mucho el tiempo, ¿sí? Tenemos que reanimar y estabilizar a los pacientes por orden de prioridad, que ahí está lo que es el triage. Después, por ejemplo, es importantísimo en lo que es la cuestión gestión, el saber qué recursos tiene cada hospital para ver qué tipo de paciente mandamos a ese hospital, ¿sí? Si hay un accidente de tránsito con determinado tipo de lesiones o determinadas cinemáticas, saber a dónde mandarlo, en tiempo y en recurso, porque capaz que lo mandás cerca, en una institución donde no lo pueden resolver el problema, ¿sí? Por eso te dice el cuarto punto, hacer los arreglos necesarios para el traslado. ¿Quién lo traslada? ¿Cómo lo trasladan? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre las ambulancias de baja y de alta complejidad? Y obviamente hay que asegurarnos que se preste el cuidado óptimo, ¿sí? Durante toda la evaluación, la reanimación en el lugar prehospitalario y en el traslado, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación inicial, vamos a tener como un punto importante la preparación del servicio de emergencia. Esto siempre lo digo, no sé si ustedes lo han visto en las guardias, que ya empezaron a practicar, o los que ya son médicos o médicas, lo han visto, que vos cuando llevas a una guardia, lo primero que tenés que hacer es ver si el shock tiene todos los elementos necesarios para abordar ese politraumatismo. Bueno, para abordar todas las emergencias, pero bueno, ahora como me toca hablar de politrauma, vamos a enfocarnos en politrauma. Entonces, preparamos el servicio de emergencia. ¿Dónde está el desfibrilador? Si anda, ¿dónde están colgados el oficio? ¿Dónde están el ringer? ¿Dónde está la adrenalina?
¿sí? Si hay servicio de hemoterapia en el hospital, cómo trabaja el servicio de hemoterapia en el hospital, si tengo un set de vía aérea, porque muchas veces tienen en una caja todo lo de vía aérea. Tienen el tubo, tienen el mandril, tienen el laringo, ¿sí? ¿Dónde está la sedación? ¿Con qué seda habitualmente ese lugar? Porque hay midazolam, hay fentanilo, hay morfina, ¿sí? Hay propofol. Prepararte para cualquier cosa, ¿sí? Más que ustedes hacen muchas guardias en los pueblos donde están las rutas cerca y los politraumatismos son muy frecuentes. Te vienen los bomberos que tienen un trabajo excelente, que los amo, porque trabajan muy bien y te lo traen en el prehospitalario, son excelentes y te lo traen de una manera divina al paciente y te llega hoy, no tenés nada. Entonces está bueno siempre preparar el servicio de emergencia. Como segundo punto, el triage, lo que es la selección por prioridad del paciente, que ahora lo vamos a ver un poco. La evaluación primaria, ¿sí? Que la haces ahí en el prehospitalario, también la puedes hacer en el hospitalario si te llega el paciente sin haber sido evaluado en el prehospitalario. La resucitación, y después un poco de los adyuvantes que los vamos a ir viendo, ¿sí? Monitoreo continuo, obviamente, y después la reevaluación post todo lo que hiciste en la primera hora, diríamos. Y después, lo último, los cuidados definitivos. Si se interna, si se va de alta, cómo son los controles posteriores. Entonces, dentro de lo que es la preparación, en la fase prehospitalaria, sí o sí tiene que haber una sincronización con la fase hospitalaria. ¿Qué significa esto? Si es el CIES el que maneja el tema prehospitalario-hospitalario, tiene que saber esa ambulancia o esa central, que muchos de ustedes deben trabajar en la central, saber a dónde derivar y cómo derivar, depende del código y depende la complejidad del paciente. Entonces, hay que saber hacer un rápido traslado al lugar más cercano y apropiado, ¿sí? Entonces, apropiado. La fase hospitalaria tiene lo que es la preparación del shock room y la protección de los equipos de salud, pero más que nada la preparación del shock room. Fíjense, acá tenemos la imagen de una guardia divina, un shock divino y una ambulancia bastante equipada, que tenemos el monitor, tenemos los paneles, siempre tiene que estar el aspirador, tiene que funcionar el aspirador, ¿sí? Pruébenlo, que esté ya conectado como para que vos saques y aspires, ¿no? Que prepares todo ahí, el oxígeno, el ambú, la máscara con el ambú, ¿sí? Tiene que estar la camilla, tiene que estar la camilla puesta, tenés que tener férulas si tenés a mano, tiene que estar avisado los servicios. A veces está bueno que el de la ambulancia te llame y te vaya diciendo, entonces vos vas llamando a los servicios o al que esté pasiva, si llega a haber una fractura expuesta, que llamar al traumatólogo, si llega a haber una lesión así muy evidente en tórax o abdomen, ir llamando al cirujano, si llega a haber un traumatismo externo de cráneo, llamar al neurocirujano. Cuanto mejor te equipes, mejores resultados y mejor la va a pasar vos, ¿sí? Y la ambulancia exactamente lo mismo. Y a qué llamamos la hora dorada. El ATLS, que es el manual madre de todo lo que es el politrauma, en todo lo que es accidentes y todo, y el manejo del politrauma que estudian los cirujanos, hablan de la hora dorada, ¿sí? La hora dorada, ¿qué es? Siempre yo digo esto de la hora dorada, porque entre que vos buscás al paciente, lo levantás de la ambulancia, lo llevas a la guardia, lo acostás, llamás al enfermero, te acomodás, te fijás si está el aspirador, te fijás si está el desfibrilador, sí, listo, se te pasaron 2 horas, no estaríamos muy en la hora dorada, ¿sí? ¿Y qué es la hora dorada? Es la ventana que te da un politrauma de oportunidades para que vos, como médico o médica, puedas darle un impacto posible, o sea, que lograr una menor morbimortalidad por ese trauma, que no se muera ni que quede con secuelas graves por ese trauma, ¿sí? Esa hora dorada, como la tiene la sepsis, como la tienen otros cuadros clínicos, la tenemos también en el politrauma. Siempre hay que actuar. Cuanto mejor es la hora dorada, que va a depender de un montón de cosas, no depende solo del médico de guardia, depende del CIES, depende del telefonista que esté ahí en el CIES, depende de todo. De la gestión que tenga el CIES referente al hospital y obviamente del médico de guardia, del enfermero y del equipamiento, ¿sí? de la guardia. Entonces, ¿a qué llamamos triage? Ya dijimos lo que es preparar un escenario, ¿sí? Sabemos que tenemos una hora dorada y ahora tenemos que saber el concepto de triage. El triage se denomina selección. ¿Qué es? Vas a ordenar a los pacientes, a la atención de los pacientes, de acuerdo a las prioridades, ¿sí? Prioridad de atención. ¿Y por cómo lo haces? Depende.
de cómo está hemodinámicamente. Si, por ejemplo, tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, que tienes lesiones que vos sabés que son irreversibles, sácalo del triage y pone a uno que capaz que esté hemodinámicamente estable con lesiones que son reversibles, ¿sí? Es difícil hacer el triage, no es fácil. Los niños a veces, muchos dicen que van primero, las embarazadas también, y hay muchos manuales de triage donde priorizan las edades, las comorbilidades y obviamente el tipo de lesión. No vas a levantar un óbito y vas a dejar a uno, ¿sí? Eso habla un poco del triage. Ordenar los recursos disponibles para un tratamiento adecuado y ordenar la atención según prioridades, ¿sí? Y obviamente dentro del triage se incluye la decisión a dónde lo vas a derivar, que para mí es fundamental. Y bueno, esta es la pregunta que muchos hacen en la práctica final en el examen. Dice, cuando me toman cinemática del trauma, ¿qué es eso? Bueno, nosotros definimos a la cinemática del trauma. Primero, ustedes saben que los accidentes de tránsito, cuando ustedes tienen a un paciente que tuvo un accidente de tránsito, cada accidente de tránsito tiene una fuerza con volúmenes involucrados diferentes, con fuerzas diferentes y obviamente mecanismos de lesiones diferentes. Entonces, si vos tenés, eso es la cinemática del trauma. La cinemática es el proceso que vos tenés que hacer para ver cómo fue ese accidente, para ver qué lesiones tiene. Esto es fundamental, es como yo digo, el médico tiene que ser el chusma en la guardia para saber cómo fue el accidente, a qué velocidad venían, cómo fue el impacto frontal, lateral, trasero, hubo ruptura de cristales, usaban cinturón de seguridad, tenía airbag, había butaca para niños, no había butaca, salió despedido del automóvil, salió despedido de la moto, se chocó un perro, ¿cómo está el perro? Todo. Hay un árbol, ¿cómo estaba? ¿Cómo lo encontraste al paciente? Hay muertos en la escena, porque el óbito en la escena habla de una cinemática bastante importante. Entonces, capaz que el paciente te viene bárbaro, te viene divino, hemodinámicamente estable, y hay 2 óbitos en la escena. Entonces, ese paciente amerita por cinemática del trauma a quedarse en observación, porque seguramente te puede hacer una hemorragia más adelante, de abdomen, de tórax, de fémur, que son los lugares que más sangran. Entonces, importantísimo la cinemática del trauma, no solo para saberla, sino después para volcarla en la historia clínica. En todas las historias clínicas de un politraumatismo tiene que estar la cinemática del trauma, ¿sí? Analicemos el accidente, como dice acá, para determinar qué daños podría tener ese paciente, ¿sí? Tanto por la fuerza y los movimientos involucrados. Fíjense que este cuadrito me encanta, este sacado del ATLS, de los mecanismos de lesión. Si el paciente tuvo, o la paciente, impacto frontal por colisión vehicular, fíjense, porque hay deformación del volante, porque hay una impronta de la rodilla en el tablero, porque hay un parabrisas estallado, fíjense todas las lesiones que podemos sospechar. Fractura de la columna cervical, un tórax inestable, contusión miocárdica, neumotórax, ¿sí? Obviamente lesiones en los grandes vasos como la aorta, fractura, o sea, lesión de vaso hígado, de órganos sólidos, fractura, luxación de la cadera de la rodilla. No es lo mismo si el paciente tiene un impacto lateral, un impacto trasero, si se expulsa del vehículo. Fíjense cuando dice expulsión del vehículo. La expulsión del vehículo dificulta la predicción significativa de patrones de lesión, porque no sabes ni cómo salió despedido, ni si se golpeó en el momento que salió despedido y cómo cayó al piso. O sea, que coloca al paciente en gran riesgo de virtualmente cualquier mecanismo de lesión, ¿sí? Y obviamente está el impacto del vehículo contra un peatón, que ahí se puede golpear desde la punta del dedo hasta la punta de la nariz. Acá un poquito en imágenes, este tema de la cinemática del trauma, el impacto frontal, fíjense que puede haber una ruptura de la aorta por compresión abdominal, una ruptura pulmonar, o sea, un neumotórax por compresión torácica, lesiones de órganos sólidos. No tengo el mouse como para señalarme. Lesiones de órganos sólidos, como hígado, vaso e intestino, y la luxación de cadera. Obviamente, hay que ver la cinemática porque a veces el impacto frontal puede tener hasta traumatismo de cráneo. Pero bueno, esos son los principales. El impacto lateral, tórax, impacto del fémur, ¿sí? A través del acetábulo. Estos pacientes, cuando son cinemáticas con velocidades muy rápidas o impactos muy fuertes, estos pacientes llegan hemodinámicamente inestables, porque son los lugares que más sangran. Y fíjense el impacto posterior. Lo que tiene el impacto posterior es que tiene un movimiento inicial
que tira la cabeza para atrás con un movimiento secundario que tira la cabeza para adelante. Te hace el latigazo tipo para adelante y para atrás. Y eso da un trauma cervical que es importante. A veces mucho dolor cervical, sin lesión a nivel óseo ni medular, pero mucha contractura cervical y eso molesta bastante. Mareo y todo por la contractura cervical. Y un poquito como detalle del estallido del parabrisas. El estallido del parabrisas siempre es importante preguntarlo porque ahora los autos nuevos no estallan tanto, o sea, como que queda contenido, pero muchos autos pierden muchos cristales y hay lesiones oculares por vidrio, ¿sí? Y si hay pediátricos, lo que puede pasar es se lastima la vía aérea. Otra cosa que me gustó poner y que me parece importante es la valoración y el control de la escena, o sea, los problemas de seguridad. Nosotros tenemos que tener en el prehospitalario ropa que refleje, como para que no tampoco te choquen a vos, toda la señalización correspondiente y obviamente posicionar al vehículo con instrumentos de advertencia y siempre nuestra seguridad primero, porque a veces hay fuego y todo. Eso lo saben mucho los bomberos. Siempre digo que tengo que dar esta clase con algún bombero voluntario que la tienen clarísima con esto. Y bueno, ¿y a qué denominamos revisión primaria? La revisión primaria es el famoso ABCD. A, vía aérea, control de columna cervical. B, ventilación, respiración. C, circulación. D, neuro. E, exposición, que ya vamos a hablar un poquito de cada uno. A, vía aérea permeable, control de columna cervical. El paciente ingresa a la guardia, evalúo. Sí, frente a la inspección ya te das cuenta. Si tiene un cuerpo extraño, si tiene fractura facial, cómo está la mandíbula, cómo está la tráquea, se observa el cuello, cómo está la tráquea, cómo está la laringe. Se reevalúa constantemente la vía aérea, ¿sí? La mandíbula, tráquea y la laringe. Siempre, cuello y vía aérea con lo facial se evalúa siempre. Porque lo que está bueno acá también es ver el nivel de conciencia y la respuesta ocular. Eso es importantísimo. Eso lo haces en 2 segundos. El paciente está entrando y ya ahí vas haciendo todo eso, ¿sí? La protección de la columna cervical y la médula espinal. ¿Qué se dice de la tabla en las nuevas guías y del collar cervical? Que no está indicado para todos los pacientes, sino que está indicado en determinadas situaciones donde sospechás traumatismo dorso-lumbosacro, o sea, traumatismo de columna, y traumatismo cervical. O sea, que no es universalmente aceptado. Y que fíjense que ese collar cervical es el que hoy en día lo aceptan y esa es la tabla, ¿sí? Y ahí está la maniobra de cómo hacer la apertura bucal para poder revisar si hay algún tipo de lesión. Eso lo van a recontraprender en la práctica final cuando empiecen a ver. Después, manejo de la vía aérea, tenemos abajo a la derecha máscara laringia para asegurar la vía aérea. Hoy no me voy a detener en lo que es manejo de la vía aérea, pero la máscara laringia para el que no sabe intubar o para intubaciones dificultosas, te asegura un poquito, te asegura bastante un poquito la entrada de aire, por lo menos hasta llegar al hospitalario. El famoso bambú con la máscara, que nosotros podemos empezar a ventilar con eso y después intubar al paciente, el laringo, arriba a la derecha, con el tubo ahí en el medio, y obviamente la cánula de Mayo abajo a la izquierda, que se usa en pacientes en coma, donde no lo vas a intubar todavía y evitas la broncoaspiración. Acá un poquito de fotos, estas se las pedí prestadas a otro chico que daba en este curso politrauma, a Slapkes. Él nos daba la clase de politrauma y le saqué algunas diapositivas que me gustaron. Estas vías aéreas son tremendas. O sea, fíjense el edema del de la derecha, arriba también. Son pacientes que se edematizan mucho por el gran impacto a ese nivel. Bueno, y ni te cuento el de abajo a la izquierda, no sé, ese no creo que sobreviva. Y bueno, y acá un poco esto también, estas tablas son del ATLS, que son indicaciones para una vía aérea definitiva. Necesidad de protección de la vía aérea, y sí, si tenés fracturas maxilofaciales, si tenés riesgo de obstrucción por un hematoma cervical, por un trauma laringio traqueal, cuando tenés estridor tenés que intubar, no hay otra. Riesgo de aspiración, cuando hay mucho sangrado, cuando el paciente está vomitando mucho y tiene un sensorio deprimido, intubar, ¿sí? O obviamente cuando están como un Glasgow 9/15 te indica la intubación. Necesidad de oxigenación, todas las que saben. Desatura al paciente, está un poco dormido, está con un trauma de tórax que dentro de todo no te lo inestabiliza, lo puedes oxigenar. Con respecto a la B, que es la ventilación con respiración, evaluamos el tórax
el diafragma con, obviamente, la función de los pulmones. Esto es semiología pura, auscultación, percusión, inspección, palpación, y sospecho neumotórax, si el tórax está inestable, si tiene sospecha de un neumotórax, o obviamente si tiene lesiones abiertas a ese nivel. Como apartado, el neumotórax hipertensivo lo tienen que sospechar cuando el paciente entra hemodinámicamente inestable, tiene signos de trauma de tórax o no, está hemodinámicamente inestable, no ves otra causa y tiene ingurgitación yugular de libro, neumotórax hipertensivo, se hace con una boca, se punza el segundo espacio intercostal, ¿sí? Un 16, un 18, y con eso generás un neumotórax simple. Porque lo que hace el neumotórax hipertensivo es todo el aire que inspira al paciente va a la cavidad, no va al pulmón, presiona, 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 no sale, es como una válvula de ingreso y no de egreso, y va comprimiendo todo el otro pulmón y comprime mediastino. Y eso es lo que inestabiliza al paciente, la compresión del mediastino y obviamente del pericardio que te da la ingurgitación yugular. Lo haces y automáticamente el paciente recupera los parámetros hemodinámicos. Yo en 8 años que hago guardia, 8, 7, 2 tuve nada más, o sea que tampoco es... Y el tratamiento es con el avenamiento pleural, o sea, el tubo te lo ponen los cirujanos. ¿Sí? Vos le haces el tratamiento inmediato, el paciente se estabiliza y llama al cirujano mientras lo estás punzando para que venga y le ponga el tubo. ¿Sí? El tórax inestable, ¿a qué se refiere la bibliografía cuando hablan de tórax inestable? A la fractura de al menos 3 costillas en 2 fragmentos. O sea, es lo que se llama el tórax inestable porque hay como una porción del tórax que actúa independientemente. ¿Sí? Esto inestabiliza también a los pacientes, causa extremadamente mucho dolor, entonces a este paciente se le hace pseudoanalgesia y intubación orotraqueal. Cero intubación, eso en la bolsa de arena, todo eso no se usa más. Las guías de ahora dicen intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica y pseudoanalgesia. Hemotórax masivo. ¿A qué se denomina? Obviamente vos podés tener un neumotórax, un hemoneumotórax, y bueno, y dentro de los hemotórax puedes tener leve, moderado o masivo. El masivo, el paciente, una vez que vos le pusiste el tubo, debita más de 1,5 litros, ¿sí? O 200 por hora, y obviamente tiene una inestabilidad hemodinámica tremenda, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico, siempre. El neumotórax abierto, otro topic así del trauma de tórax. El neumotórax abierto, el paciente también causa mucha inestabilidad hemodinámica. Lo que se hace es un parche con un lado abierto. No se cierran los 4 porque generas un neumotórax hipertensivo. Lo que haces es un parchecito con un borde libre hasta que venga el cirujano y le ponga el tubo, ¿sí? Para que haga este mecanismo de válvula de ingreso y egreso para que pueda contener bien y no inestabilizar al paciente. Con respecto a lo cardiovascular, o sea, la C, tenemos que nosotros evaluar el volumen sanguíneo que maneja ese paciente y cómo está el gasto cardíaco. ¿Por qué digo esto? Puede tener menos sangre con un gasto cardíaco elevado, o sea que lo único que va a representar el paciente, es taquicardia y el volumen sanguíneo todavía no está tan bajo. Entonces, ese es el momento de actuar, no cuando el paciente ya está chocado, ¿sí? Entonces lo vamos a ver con el estado de conciencia, obviamente con signos semiológicos, el color de la piel y la frecuencia cardíaca, que para mí es importantísimo. El tema es que la frecuencia cardíaca muchas veces está muy influenciada por el dolor, por la ansiedad, por el susto del paciente en el momento del politrauma. Y obviamente este cuadro que ya lo conocen, que también está en hemorragia digestiva y en otros cuadros de sangrados, que depende la cantidad de mililitros que pierda de sangre el paciente, va a tener un determinado grado de hemorragia. Fíjense que con una pérdida de hasta casi 1 litro, ¿sí? En mililitros, que es un 15% del volumen sanguíneo, vas a tener una frecuencia cardíaca normal, vas a tener una presión arterial sistólica normal, ¿sí? Pero bueno, a este paciente lo tenés que resucitar igual con cristaloides. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya perdiste 1,5 litros, 2, cuando ya perdiste más de 2 litros, que aproximadamente entre 30 y el 40% de tu volumen minuto sanguíneo, ¿sí? Y está hipotenso, taquicárdico, y el paciente está ansioso, confuso, que son esos pacientes que por hipoxia vienen excitados a la guardia. Siempre yo digo esto en mis clases, que no lo traten de drogados ni de falopero a los pacientes, trátenlo mejor de hipoxémicos y érrenle
que no de drogado y después se te mueran de hemorragia. Traten a los pacientes de hipoxémicos con riesgo de sangrado. Entonces, este paciente que está ansioso, que está confuso, que grita en la guardia, ojo al piojo, ¿sí? Porque puede ser un sangrado grado 3 y grado 4 ya está confuso y letárgico. Ahí no solo te van a salvar los cristaloides, sino que ya lo tienen que expandir con volumen sanguíneo, ¿sí? Tenés que llamar a hemoterapia, hay que hacer la tipificación y llamar a hemoterapia para que te empiece a transfundir. Porque obviamente hay que cerrar la canilla, como digo yo, porque la canilla está abierta y vos, por más que le pases agua, el paciente se va a poner hipovolémico igual. Bueno, como yo siempre pregunto, ¿cuáles son las indicaciones que ustedes harían? Yo soy la enfermera, díganme las indicaciones. Yo digo en mis clases, acá les dejo cuáles son las medidas iniciales que tengo que hacer como médico de guardia o médica de guardia en las indicaciones médicas. 2 accesos venosos periféricos gruesos, siempre. Siempre. Si después lo pusimos de más, bueno, lo pusimos de más. Hacemos una infusión en bolo o un extra plan, como le digo yo, de 1 litro de solución fisiológica. Puedo hacer Ringer si querés, según las guías. Yo prefiero la solución fisiológica. 1 litro rápido. Sonda vesical si no hay trauma de pelvis, si no hay sangrado rectal, no hay indicios de lesión ureteral, ponemos una sonda vesical. Monitorización continua de presión arterial, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, y con un electro estaría buenísimo. Le pedimos un laboratorio al paciente con tiempos, tipificación para grupo y factor sanguíneo y obviamente el control térmico de ese paciente, porque pueden entrar en hipotermia. ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios por imágenes que a mí me van a servir para el manejo del politraumatismo? Las radiografías simples, tórax, pelvis, fémur. O sea, cuando vos sospechás fractura, vamos con la radiografía. Ahora, radiografía de columna no sirve. Va a tomo eso, o a resonancia mejor. Radiografía de cráneo no sirve, no es el objetivo hablar de traumatismo de cráneo. Hay una clase del curso anterior de traumatismo de cráneo que está espectacular, por eso no la vamos a dar en este curso, trauma de cráneo, porque realmente está muy buena la clase y está actualizada todavía. Véanla, porque ahí te explica bien cuándo a un traumatismo de cráneo pedirle tomografía y que al pedo la radiografía que no se pide más. Ni por lo legal se pide, porque no se justifica. La tomografía computada, que va a ser nuestra mejor amiga en lo que es el politrauma, la resonancia magnética para determinados traumas, la ecografía, ¿sí? Y el ECOFAST, que ahora vamos a ver qué es el ECOFAST. Van a ver que algunas guardias en el shock room tienen el ECOFAST y el ECOFAST nos sirve a nosotros porque siempre la frase mía es, la frase que dice en la bibliografía. ¿Qué dice la bibliografía? Dice que todo paciente hemodinámicamente inestable no se va a tomografía hasta que se estabilice. Obviamente, si vos encontrás el origen de esta desestabilización, de esta inestabilización, qué sé yo, un sangrado activo en abdomen, mandalo a quirófano porque por más que vos lo dejes, en el shock se te va a morir. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente inestable, vos todavía no le encontraste el origen de sangrado, todavía estás medio así, medio perdido, a ese paciente no lo mandes a tomografía. No, paciente hemodinámicamente inestable no se sale del shock hasta que esté estable o hasta que sepamos cuál es la solución urgente que hay que hacer. Entonces, el ECOFAST está indicado para eso, para que es un ecógrafo que te permita a vos en el shock room evaluar los posibles lugares de sangrado, más que nada de cavidades cerradas, pericardio, tórax, abdomen. ¿Sí? Fíjense que podés ver 4 focos que son el subcostal o subsifoide, que evalúas bien el pericardio, la bolsa de Morrison, que para ver lesiones renales o hepáticas, ver la pelvis, el saco pélvico, el Douglas, el transverso, el longitudinal, para ver si hay sangrado con vuelco a esos sacos, y espacios esplelorrenales y perisplénicos para ver si hay lesión en el riñón izquierdo y en el vaso. Entonces, ¿qué nos dice la bibliografía sobre el ECOFAST? Yo quedé muy a oscuras, ahora voy a prender la luz. ¿Qué nos dice el ECOFAST? La bibliografía del ECOFAST. Si el ECOFAST a nosotros nos dice en el shock room que el paciente tiene un hemoperitoneo, ese paciente tiene que irse, aunque esté hemodinámicamente inestable, a quirófano urgente para una laparotomía, para control de daños o para tratamiento definitivo. Eso lo va a evaluar el cirujano. Y si el ECOFAST es negativo, tenemos que descartar otras causas de shock y continuar la reanimación. ¿Sí? Entonces, acá está, esto me gusta porque
cuando vos tenés un paciente hemodinámicamente inestable o taquicárdico nada más, tenés que expandirlo con cristaloides. Vos lo expandís. Si el paciente responde rápido, significa que no hay tanto sangrado, puede ser el mismo politrauma, ya se dio ese sangrado. Ahora, si la respuesta es mínima, ojo al piojo, hay sangrado activo, hay que actuar rápido, ¿sí? Estos cuadros a mí me parecen muy útiles. Con respecto al traumatismo de pelvis, un poquito, para que sepan, esto es algo que dice siempre Héctor Oed. Cuando vos sospechás un traumatismo de pelvis, y vos estás en el prehospitalario o en el hospitalario y tenés al paciente hemodinámicamente inestable o aquel paciente hemodinámicamente inestable que no le encontrás sangrado, cinchalo. Agarra un cinturón o agarra la sábana y cerrá la pelvis, ¿sí? Cerrá la pelvis. La fractura de pelvis puede ser unilateral, bilateral, ¿sí? O asociada a fracturas de cotilo, ¿sí? Se lo dejamos a los traumatos. Con respecto al control de hemorragias. O sea, esto básico, nadie lo dice en los exámenes. Control de hemorragia. Vos podés tener la hemorragia externa, que lo vas a ver, vas a hacer una compresión directa, vas a hacer férulas neumáticas transparentes, te lo dije todo como si fuese separado, pero es todo junto. Compresión directa del sangrado, torniquete si hay una amputación traumática, o le vas a poner una férula al paciente de esas neumáticas si tiene una fractura inestable, ¿sí? Eso con respecto a las hemorragias externas. Con respecto a las hemorragias internas, ya lo sabemos, evaluar cómo está hemodinámicamente el paciente y tratamiento específico de cada sitio. El ecofaz, la tomo, la expansión y la expansión de cristaloides. Y esto un poquito para que sepan. Me llora el nene, entonces como que me desconcentro. Perdón. Hay gente que acaba de ser madre y me debe entender. Bueno, la triada mortal. ¿Qué es la triada mortal? ¿Qué pasa en un politrauma? ¿Sí? Hay inmovilidad, hay exposición ambiental, ¿sí? El paciente muchas veces está alcoholizado. Hay una pérdida de la termorregulación, ¿sí? Eso causa hipotermia. Sumado a que el paciente puede tener comorbilidades, también por los tóxicos, por el mismo politrauma, por el hipercatabolismo de ese paciente, genera una acidosis. Y encima, ese paciente tiene una hemodilución. ¿Por qué? Porque vos le expandís, le das cristaloide. El paciente empieza a tener más fisio que sangre. Entonces, esta triada, esta hemorragia grave que causa hipotermia, acidosis, coagulopatía, que vos le estás transfundiendo muchos cristaloides y no glóbulos rojos ni ácido tranexámico, que se usa mucho para evitar esto, causa lo que es esta triada mortal y el paciente se muere. Hay que evitar que el paciente tenga una hemorragia grave con las consecuencias de hipotermia, acidosis y coagulopatía. Y con respecto a la evaluación neurológica, esto ya lo saben, escala de Glasgow básica, evalúa 3 parámetros, 3 es el puntaje mínimo, 15 el puntaje máximo, 9 es el corte, 9 el paciente está en coma y está indicada la intubación. Entonces, siempre tengo que hacer el ABC, o sea, si el paciente ingresa con un Glasgow 15/15 y se me empieza a deteriorar en la guardia, tengo que hacer otra vez el ABC. Tengo que volver para atrás. O sea, si a mí me cambia algún parámetro del examen físico, tengo que volver a reevaluar el ABC, ¿sí? ¿Por qué puede pasar esto? En los traumas cerebrales, que te ingresa con un sangrado mínimo y empieza a aumentar el sangrado, ¿sí? Por ese trauma cerebral, el paciente se te deprime, entonces tienen que volver todo para atrás. La hipoperfusión, que es lo que digo, el paciente entra agitado, excitado, uno no hace nada pensando que es efecto de las drogas, y al final es por eso. O sea, no, al final no es por eso, es porque hay una hipoperfusión por hemorragia y después el paciente entra en coma. La intoxicación por sustancias y la hipoglicemia, ¿sí? Las pupilas siempre las evalúo porque es importantísimo saber si el paciente tiene, obviamente, anisocoria, miosis o midriasis, porque eso habla mucho de la lesión cerebral que tengan. Vean la clase de trauma de cráneo, que es espectacular. Alexis sabe muchísimo de eso, es especialista, tiene mucha onda para dar las clases.
por eso no me detengo mucho en lo neurológico. Y bueno, y por último, que es la E, que es la exposición. La exposición control ambiental es, una vez que hiciste el A, B, C, D, a este paciente hay que exponerlo. Siempre, ustedes sepan que en las guardias hay mucha gente y mientras uno hace el A, el otro hace el B, el otro hace el C, y otros ya le van sacando la ropa y lo exponen. Siempre evaluar al paciente en todo el cuerpo y rolarlo, ¿sí? Rolarlo, para evaluar el dorso, ¿sí? Y prevenir la hipotermia. En las guardias, por ejemplo, en el Eva Perón, tenemos una manta térmica, y la manta térmica lo que hace es controlar la temperatura de estos pacientes para evitar esta triada que les expliqué, esto de la triada mortal. La revisión secundaria se hace una vez que concluiste la revisión primaria. Ya estabilizaste al paciente, ya te fijaste que los signos vitales estén estables, ya más o menos encontraste cuáles son las causas, haces otra vez lo mismo, todo un examen físico neurológico completo, evaluás otra vez la escala de Glasgow y volvés a hacer toda la exposición. Lo revisás entero. Y si puedes hacer un trabajo así de chusma también para saber un poco más de la cinemática y ver si te faltó algo, ¿sí? Fíjense que yo les puse imágenes de la importancia de revisar los dorsos. Siempre no lo rolás al paciente, no lo pones en decúbito lateral y te perdés muchas cosas. Y bueno, esto, perdón por la interrupción por el bebé. Esta es una foto que es real. Yo estaba sentada esperando que al paciente le hagan una tomografía y fíjense el escenario. El politrauma deja mucho desastre y hay que actuar rápido y no hay que gritar ni pelearse con la gente, sino con los compañeros o compañeras. Siempre hay que trabajar de una manera, es muy protocolar. Evaluar bien, el paciente te muestra qué tiene, ¿sí? Siempre digo que depende de cómo estamos dinámicos. La taquicardia no siempre es excitación y miedo. La excitación psicomotriz no es siempre drogas ni intoxicación. Y siempre digo que aprender a evaluar esas cosas te hace a vos que aproveches esa hora dorada para resucitar bien al paciente. Y obviamente, si estás en un lugar, nosotros que estamos en el Eva Perón, donde trabajamos con cirujanos, neurocirujanos y todo, se te hace más fácil. O sea, la sobrevida es mucho más alta si estás en otro lado, donde no tenés esa disponibilidad. Y bueno, y obviamente está la bibliografía que usé. También usé la guía que hay de la Asociación de Cirugía Argentina, que está buena. Es un poquito de especialidad, pero está bueno porque te habla de todos los traumas, de trauma facial, trauma cervical, trauma lumbar, trauma de esófago, hasta te habla, y está bueno, está buena también. Así que, bueno, otra vez les pido disculpas por el acontecimiento. Tengo apagada la cámara porque, a ver si me la puedo prender así, charlamos. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Obviamente yo a muchos los conozco, muchos hacen guardia conmigo, otros son alumnos o fueron de mi tutoría. Los que ya me conocen de la tutoría saben que les interrumpí 50 veces la clase, así que estoy abierta a las preguntas. Hola, no sé si se me escucha. Sí. Fuerte y claro. ¿Se escucha? Tengo una pavada para preguntarte. En el neumotórax hipertensivo, una vez que uno hace el diagnóstico en el prehospitalario, ahí en la vía pública o arriba de la UTIM, vos explicaste que ante, obviamente, un tórax silente, una ingurgitación yugular, explicaste la técnica con una boca 16-18 en el segundo espacio intercostal, porque se me cortó ahí. Sí, en el segundo espacio intercostal, en la línea hemiclavicular. Bien, y te hago una consulta. Obviamente eso se hace en la UTIM o No, se prefiere, sí. se hace en la UTIM. En realidad se hace, sí, lo puedes hacer ahí, en la escena. Ahí. O sea, vos, asepsia, antisepsia, pum, le pones y después le puedes poner un perfus para cuando lo subas a la camilla te des el desnivel porque te puede llegar a salir, de ahí puede salir aire o si tiene un hemotórax te puede salir sangre. Le pones un perfus y lo fijas hasta llevarlo al hospital.
Bien, y otra duda que tengo que no te entendí porque justo lloró el bebé, donde explicaste bien la triada mortal, la diapositiva, igual vos después la subís a YouTube. ¿Cómo? Cuando te explicaste toda la triada mortal del alcoholismo, la acidosis, no sé, justo lloraba el bebé y a mí se me cortó todo el video. Perdón. ¿Después lo subís a YouTube o lo podés volver a explicar? No, porque se sube esta misma clase que va a estar el llanto del bebé. Así que Mira, podés volver a explicar la triada que habías explicado. es así. Cuando vos tenés un paciente con hemorragia grave, lo que suele pasar es que el paciente entra en hipotermia, en acidosis, en un hipercatabolismo. Eso hace que se activen los factores de coagulación. Entonces el paciente empieza a tener un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Empieza a hacer trombosis masiva, acidosis, hipotermia por esta hemorragia, y vos le transfundís cristaloides y lo hemodiluís vos lo hemodiluís y tenés trastornos en el calcio. Entonces todo eso hace que el paciente entre en una falla multiorgánica y se te muera. Entonces, ¿cómo evitas eso? Controlando tempranamente la hemorragia y cuando tiene hemorragias grandes, transfundirle sangre o agregarle ácido tranexámico, se llama. El ácido tranexámico, yo no lo uso mucho, se usa mucho en el privado, que es para evitar esta hipercoagulabilidad, ¿sí? O este consumo de factores de la coagulación. Bien, bueno, gracias. No, de nada. Se ve que al bebé no le gusta el tema. No, capaz, es más clínico, a él no le gusta mucho el politrauma, él sí, neumonía, cetoacidosis, claro. No, pero lo que... No sé qué iba a decir. Bueno. No pasa nada, ya entendí, gracias. Listo, eso está bueno que lo hayas entendido, muy bien. Una pregunta con respecto a eso lo de la sangre que había que transfundirle, pero eso no genera después también una hipercoagulabilidad cuando vos empezás a transfundir. No, eso va a depender. Si vos transfundís 1 unidad de glóbulos rojos, estás bárbaros. 2 también, 3. Ahora, si transfundís más de 3, lo que tenés que hacer es agregarle a esa transfusión de sangre plaquetas, ¿sí? Y plasma. ¿Para qué? Para evitar esta hipercoagulabilidad. Ácido tranexámico, gluconato de calcio, eso lo saben los chicos de hemoterapia. Ácido tranexámico, gluconato de calcio, ¿sí? Plasma y plaqueta. Ah, genial, gracias. No, de nada. Si el paciente tiene espinopalpación positiva, ¿puedo pedir una RX de columna si estoy en un segundo nivel? Sí, no te va a servir mucho. Lo que te va a servir ahí es, si tiene foco neurológico, para ver si tiene compromiso medular, ¿sí? Pero la RX de columna no te sirve. Sí, si tiene una fractura de vértebra con desplazamiento, te va a dar cuenta con la clínica. Pero porque va a tener foco neurológico, porque va a tener mucho dolor, pero sí, pedila, pero no te va a servir tanto, porque ya con la clínica, si tiene foco neurológico o mucho dolor, tenés que mandarlo a un lugar donde tenga resonancia, pero a veces te la piden porque lo mandás ya con el diagnóstico, y tenés que sí o sí mandarlo a un lugar donde haya neurocirugía. Hablando de lo que sería la intubación en un paciente inconsciente, ¿se podría usar etomidato? ¿Es una medicación que está disponible? No está disponible. En las guías te hablaba del etomidato. Yo la verdad que nunca lo usé, y si hablo de eso es como hablemos sin saber. Yo uso, o sea, lo que se usa acá, en lo que es el país, diríamos, es midazolam para sedar, fentanilo o morfina para analgesia. ¿Sí? Y succinilcolina, si el paciente tiene contracción voluntaria, se la hace la succi para poder relajar bien el tórax. Bueno, gracias, Sofía. Elu, vos estuviste viendo las preguntas del chat, yo estaba muy concentrado copiando sin errores los mensajes. No, después no leí esas porque ahora activé el chat. No sé si hay más preguntas. Yo te las voy haciendo, si no. Dale. En un segundito dice, suponiendo un tórax inestable, ¿estaría mal hacer RCP?
El tema es que en un tórax inestable el tórax, le puedes hacer RCP, pero luego de intubarlo. Primero intubarlo, estabilizar el tórax, porque lo que lo está inestabilizando y produciendo un disparo a ese paciente es el trauma de tórax. Entonces, intubalo, asegurar la vía aérea y empezó a masajear. Y sí, pero una vez que vos ya el paciente esté intubado y eso, seguramente cuando al paciente lo intubes, te va a recuperar el pulso rapidísimo. Le vas a tener que hacer un ciclo de 2 minutos y ya te recuperó, porque estás tratando la causa. Acuérdense de que todo paciente con RCP, priorizar la causa, ¿sí? En caso de que el paciente requiera intubación, ¿qué droga utilizan y las dosis? Ya lo Propofol, dije. perdón, dosis, estaba... no las tengo. Sí. Son 2 ampollitas de Mida, una de Fenta o una ampolla de Propofol. Mala mía, Héctor me echaría, pero no, las dosis me mataron. Leíste Las dosis están en la bibliografía. Si el paciente tiene espinopalpación positiva, ¿puedo pedir una RX de columna? Si estoy en segundo nivel, por ejemplo. Perdón. Eso ya está, esa ya la respondí. Perfecto. Ya está. ¿Y la intubación en paciente inconsciente también? Sí. Ya está. ¿Qué inotrópicos se usan para resucitar? Nora. La noradrenalina es muy buena, la dopamina también la puedes usar. No, pero nora o dopamina. Yo tengo una pregunta que capaz es media pava, pero en un neumotórax de tensión, cuando hay que hacerle la punción, ¿no? En el segundo espacio intercostal, sí. ¿Qué tan profundo se hace? Te das cuenta. Lo puedes hacer bastante profundo, o depende obviamente del tórax y la grasa que haya en el medio. Pacientes más obesos, tenés que meter más. Pero te das cuenta porque sentís como que te viene el aire cuando entraste a cavidad. Claro, pero o sea, como que no, es medio raro hacer una perforar o algo. Y si la idea es que vos hagas un neumotórax... No, digo, perforar el pulmón o algo así como más... El pulmón está... Vos lo que tenés que hacer es perforar. ¿Por qué? Porque vos, ¿qué te pasó ahí? Hubo una lesión en la pleura que hace que el paciente, todo el aire le esté comprimiendo ese pulmón sano y lo está desviando. Entonces vos lo que haces es pinchar el pulmón para que ese pulmón se expanda un poco, ¿sí? Y te genere y te evite esta compresión que está haciendo el aire que está entrando en la cavidad. No sé si me explico. Ah, no, claro, yo lo tenía entendido mal, como que lo que vos pinchabas eras como la pleura para darle. No, la pleura, o sea, estás pinchando esa cavidad, claro, la cavidad pleural para que te traiga el pulmón. O sea, vos generás un neumotórax leve, diríamos, para evitar para que siga presionando. Gracias. No, de nada. Y preguntan la cantidad de ampollas de Nora. 4 ampollas en 250. Y lo pasás por bomba, y más o menos lo pasás según tensión arterial. Lo pasás a 7 mililitros hora, 10, 11, 12, siempre dependiendo de cómo está el paciente hemodinámicamente. Si a la dosis menor, para mantener una TA dentro de todo estable. Otra consulta, ¿noradrenalina en la UTI se puede usar? Sí. Sí, obvio. Es más difícil, sí. Porque vos vos vas a usar, por eso, pero lo podés usar sin bomba y con un microdotero, pero ¿por qué vas a usar un inotrópico si estás en el prehospitalario, que vos lo que tenés que hacer es hacer un triage rápido, ver si está sangrando y si está hemodinámicamente inestable, expandirlo y rajar? O sea, me parece que el inotrópico mucho, pero si no se lo colgás con un microdotero. Puedo repetir lo de la Nora, 4 ampollas en 250 de fisio, ¿sí? Por bomba de infusión continua. Más o menos entre 7 y 11 mililitros hora, siempre dependiendo de la tensión arterial. Genial, mira, ahí Renata pasó las dosis del protocolo de intubación rápida, perfecto. Siempre es bueno tener colaboradores. Una cosita que le digo a todos y todas. Fíjense en el correo no deseado, porque ahí dice una de las chicas que se fijó y ahí le aparecía el mail, porque un montón de gente que no le llegó. Algunos fueron escritos a mano y por ahí nos podemos haber equivocado, pero también seguramente alguno que otro debe estar ahí.
Bien, después Karen me pregunta, ¿y si no tenemos disponible bomba, cómo sería el microgotero? Lo mismo, medio a ojo, vas controlando la chapita, diríamos, según la tensión arterial. Repetime de la Nora, dijiste entre 7 y 11. Sí, más o menos, mililitros hora. Vos configurás la bomba dependiendo siempre del peso del paciente. Donde vayan de guardia siempre hay tablitas ahí para ver. Depende del peso, qué sé yo, arrancás con 7 mililitros hora y eso actúa rápido. A los 3 minutos ves, si no le aumentó la TA, lo subís un poco, a 8, a 9, a 10. A veces hay pacientes con 20 mililitros hora. Pero no se queden tanto con el inotrópico. La idea es no tener a un paciente politrauma con un politraumatismo con inotrópicos en el shock room. Le estás errando ahí, porque hay algo que está sangrando y no estás resolviendo. Buscá la causa y metelo en el quirófano. ¿Me explico? Hay que controlar la hemorragia. Vos con el inotrópico te puede dar un poco de tiempo, pero no estás solucionando el problema. Porque lo que inestabiliza al paciente tiene que tener resolución rápida. En un traumatismo con sangrado, ¿cuánto se hidrata? Y nada, vos lo expandís 1000 rápido y después lo podés dejar con 2000 de mantenimiento, 2500 y lo vas viendo. Entonces, en una AVP con una cinemática leve y asociado a espinopalpación negativa, ¿no sería necesaria retis de cráneo y columna cervical? No, para nada. Para nada. Vean la clase de Alexis, que lo explica perfecto. Para nada. Se ve en el canal de YouTube, está en traumatismo de cráneo, es la tercera edición de este curso. Fíjense que el temario que tiene este curso se complementa con el tercer curso, porque hay temas que no vamos a dar porque están tan bien dados en el tercer curso que véanlo de ahí. O sea, la idea del cuarto curso es como complementar el tercero. Agustina, depende. Depende de la cinemática. Si es una cinemática media pedorra, como digo yo, nos pueden mandar a la casa si el paciente tiene buenos signos de alarma. Ahora, si te querés quedar segura, déjalo en observación. Mercedes, nada, prioridad, está consangrado. Expandilo y lo vas controlando. A veces a esos pacientes con insuficiencia cardíaca lo que hacemos es hacerle un acceso venoso central. Y vas controlando la presión venosa y vas hidratando, depende para que no se te encharque. Pero si está hipovolémico, capaz que se te para por la taquicardia que no aguanta esa insuficiencia cardíaca. Bueno, los dejo porque en cualquier momento se los tiro. ¿Sí? Cualquier duda, obviamente ya muchos me conocen, me mandan un mail o les mandan un mail ahí a graduados y estamos en comunicación. Espero que les haya servido y obviamente mil disculpas por este acontecimiento. Y bueno, Coco y Pau, gracias por todo y nos vemos. No, gracias a vos, Bele. Y con respecto al presente que preguntaban varios, estuvimos sacando captura de las personas que estuvieron presentes. Así que eso vamos a hacer generalmente. Así después lo pasamos. Suerte, nos vemos el martes que viene. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.